Bé, hola a totes i a tots. Tal com havíem anunciat i transcorreguts els 10 minuts que hem deixat per a poder estirar les cames, descansar, etc., anem a reprendre aquesta primera sessió del cicle de seminaris educant en alimentació, nutrició, gastronomia i habilitats culinàries i anem a fer-ho amb la intervenció de dues persones que tenen una experiència ja molt important en matèria d'educació en alimentació i nutrició. Les dues són dietistes, nutricionistes de formació i després han completat la seva formació amb els corresponents doctorats i màsters. I es tracta d'Eva Maria Tres Castro López, que és professora contratada doctor de la Universitat d'Alacant, que és la responsable de l'assignatura d'Educació en Nutrició del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat d'Alacant, i d'Alba Martínez García, que és professora ajudant, s'acaba d'incorporar de professora ajudant, però que ja estava com a contratada predoctoral precisament treballant en temes d'educació en alimentació i nutrició. La seva tesis doctoral, igual en certa manera com la d'Eva Tres Castro, guarda molta relació amb el tema que abordaran avui i es van demanar que participaren en aquest cicle de seminaris. Jo la veritat és que estic molt content de que estiguen. Tinc una relació amb les dues de molt de temps, però sobretot perquè crec que són dues persones que poden aportar molt en aquest projecte que estem intentant posar en marxa. Elles van a fer una mirada des de la seva experiència formant a formadors, perquè realment el que fan en la Universitat d'Alacant és formar a aquests dietistes nutricionistes que en definitiva seran els professionals, les professionals que en un futur educaran en alimentació, nutrició i esperem que també en gastronomia i habilitats culinàries a aquests xiquets i xiquetes de les aules, però també a la població en general. L'experiència que han desenvolupat al llarg de tots aquests anys ha estat, a més, una experiència contrastada amb moltes publicacions que es poden seguir, però també contrastada amb el reconeixement que, per exemple, han rebut per part de l'estratègia NAOS quan es va premiar l'experiència educativa de l'Ajuntament d'Alacant, Lápiz i Cuchara, i on la universitat, a través de les activitats que coordina Eva, també va participar. Bé, no vaig allargar-me més, es dona ja la paraula a les dues, agraint-los de veritat que acceptaren el repte d'impartir primer aquesta conferència i d'involucrar-se en aquest projecte perquè pensàvem que la seva presència era fonamental. Quan vulgueu, Eva i Alba, endavant. Bueno, pues moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies a Gasterra per convidar-nos a fer aquesta exposició. En primer lloc vaig intervindre jo, Eva Tres Castro, parlant de l'experiència que hem dut a terme a la Universitat d'Alacant en matèria. Després intervendrà Alba, que ja explicarà la seva intervenció i que són coses complementàries. D'acord? Bueno, a partir d'aquest moment en castellano, ¿de acuerdo? Bien, a ver qué pase la presentación. Vale, Mónica. Vale, ahora, bien. Sí, ¿no? Bien. Eva, l'internet, estàs amb l'internet del teu mòbil o...? No. L'internet de casa, ho dic perquè s'està veient molt allà. No sé... Vale, no sé per què, perquè, bueno, sí, no sé per què. Espera un moment i... Ho dic perquè sí que és veritat que el poc que has parlat fins ara se t'ha tallat un parell de vegades. Si tens opció, perfecte, i si no, doncs continuem i ja està. Estic canviant, vale. Activar, bueno, a veure si es sent. Vale, sí. Són coses de... Del directe, sí. Sí. A veure.
ja anava millor en una altra connexió. A veure. Clar, quan no havia parlat no sentia molt allà. És simplement perquè pot ser que estos 2 minutets canviant-ho la línia d'internet passa més còmode als assistents escoltar la teva ponència. Disculpa que t'hagi interromput. Ja, ho sent. Coses del directe. Jo tu sento més allà, ja no sabia si era el teu o era el meu. No, jo estic en fibra òptica. Ostres, clar, jo la setmana que ve... Un moment, vaig a desconnectar-me i a tornar a connectar. Ui. No, Alexandra, ha dit que és... Ara millor, ara se me sent millor, ja m'ha connectat una altra red. Sí, ara no t'escolta, de moment pareix que s'escolta millor. Vale, si no em dieu, parles tu, no? No, però ara no t'estàs tallant. Vale. Disculpa la interrupció. Moltes gràcies una altra vegada. Gràcies a l'Asterra per haver convidat a venir i a explicar la intervenció i l'experiència de la Universitat d'Alacant i aquests seminaris tan interessants. Bé, si ningú té cap problema, vaig a passar al castellà perquè la presentació la tinc en castellà y vaig a parlar a partir de ahora. Como todos sabemos, y como un poco se ha estado hablando en este seminario y en los que vienen a continuación, es muy importante la promoción y la adquisición de unos buenos hábitos alimentarios, sobre todo desde la infancia, porque todos sabemos que cuando se establecen durante los primeros años de vida es cuando se establecen la mayoría de los hábitos y conductas. De manera que si realizamos actividades, en este caso actividades educativas en alimentación y nutrición durante estos años, conseguiremos un crecimiento adecuado, conseguiremos que no se produzcan malos hábitos alimentarios y en el futuro también prevendremos otro tipo de problemas como el sobrepeso y la obesidad. En este contexto, la promoción de la salud es una herramienta básica para dar respuesta a estos problemas y estas situaciones de salud, pero lo que ocurre es que requiere de una correcta formación de los profesionales y en este caso de los dietistas nutricionistas para que se impliquen de forma directa en estos programas de educación para la salud y en actividades dirigidas directamente a la población. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a explicar? Por un lado, vamos a mostrar cuál es la estrategia que llevamos a cabo en la Universidad de Alicante para proporcionar una formación adecuada y práctica de calidad a los estudiantes del grado en Nutrición Humana y Dietética a través del práctico de la asignatura Educación Alimentaria. ¿Para qué? Para que con esta intervención que llevan a cabo nuestros estudiantes mejorar la salud de los escolares, de infantil y de primaria, de toda la provincia de Alicante a través de la promoción de hábitos alimentarios saludables. Tengo que decir que nosotros, los estudiantes de nuestro grado, realizan estas actividades cuando están en el cuarto curso. Es una de las últimas actividades del grado, de forma que ya han adquirido todos los conocimientos necesarios y esta es una forma también que junto con la asignatura teórica de educación alimentaria, pues en la asignatura teórica adquieren los contenidos y luego en esta asignatura práctica los llevan, ¿no? Lo llevan a, lo que es un práctico, no lo que nosotros entendemos como un práctico, y es que llevan a cabo realmente estas actividades. Bien, de forma que ¿cuál es nuestro, ¿no? ¿Cómo diseñamos nosotros la intervención? Nos ha costado mucho el poder ¿no? engrasar toda esta maquinaria, porque es difícil porque tenemos que contar con numerosos organismos. Por un lado tenemos a la universidad, que es quien organiza dentro de esta asignatura el práctico, y tenemos también al alumnado del cuarto curso del grado en Nutrición Humana y Dietética, que es quien imparte estas actividades. Para ello se debe implicar muchísimo el profesorado de la asignatura. En este caso, hasta ahora lo he llevado yo y también he contado con la colaboración de otros profesores, por ejemplo, de Cristóbal Llorens, que trabaja en el Centro de Salud Pública de Denia, puesto que también se han hecho algunas actividades a través del Centro de Salud Pública. Pero también no debemos olvidar la colaboración de los ayuntamientos. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con los ayuntamientos principalmente de Elche, de San Vicente del Raspeig, de Alicante, de Sant Joan d'Alacant y de Benidorm y otros ayuntamientos que puede ocurrir que algunos años puntuales algunos alumnos deseen realizar actividades
en el pueblo donde viven, de forma que nos ponemos en contacto con ese ayuntamiento y ofertamos las actividades, ¿de acuerdo? En el caso de estos ayuntamientos con los que ya tenemos una relación muy fluida, con la que ya tenemos un contacto, ya os digo, una forma de trabajar que está muy rodada, de forma que todos los años hemos venido ofertando estas actividades a todos los colegios. Bien, ¿cuál es nuestra población diana, no? ¿Con quién estamos nosotros trabajando? Con el alumnado de educación infantil y primaria. Ya ofertamos las actividades, empezamos ofertándolos nada más que para educación primaria, pero luego nos damos cuenta que podíamos realizar determinadas actividades también para alumnos de educación infantil, pero obviamente las tenemos que adaptar, porque no es lo mismo un niño de 3 años que está en educación, por ejemplo, en infantil 3 años, que un niño de sexto, ¿no? Cuando ya está acabando la primaria. Lo ofertamos a todos los centros públicos, privados y concertados de estos municipios que hemos comentado: Elche, San Vicente del Raspeig, Alicante, Sant Joan d'Alacant y Benidorm. De forma que nuestra población va desde los 3 años hasta los 12 años. Pero, obviamente, tenemos que adaptarlas y ahora comentaré las actividades. También se ofertan en determinados casos, como tenemos ese contacto con los ayuntamientos y tenemos contacto con diferentes concejalías, lo que ocurre es que también nos solicitan estas actividades a centros de asociaciones con discapacidad intelectual de la ciudad de Alicante. En concreto, hemos estado, por ejemplo, colaborando con la asociación APSA, en la que ofertamos esas actividades y los estudiantes, dependiendo del nivel educativo que nos dicen los educadores del centro que tienen, más o menos nos dicen, pues las actividades corresponderían a un nivel de tercero de primaria, de cuarto, de quinto, de sexto. Pues también se imparten actividades para estos usuarios, ¿de acuerdo? Siempre esto un poco es a petición de cada ayuntamiento. ¿Qué es lo que les enviamos nosotros? Nosotros, a través de los ayuntamientos, la universidad, a través de los ayuntamientos y de las concejalías, les envían diferentes fichas. Aquí he puesto 2 ejemplos, como podéis ver, a mano izquierda. Les ofertamos lo que es información, ¿no? La información de las actividades. ¿De dónde provienen estas actividades? Nosotros no podemos enviar a los estudiantes a realizar actividades, ¿no? O no podemos decirles que sería lo ideal que ellos les diera tiempo a diseñarlas y después a realizar las propias actividades que los alumnos han diseñado. El problema es que, por cómo está distribuido el grado, no da tiempo. De forma que utilizamos actividades que ya están diseñadas por profesionales y en este caso recurrimos a las actividades que en su momento diseñó la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, que ya se ha extinguido, pero en la actualidad pues también tiene su recorrido a través del Consejo General de Dietistas Nutricionistas, ¿de acuerdo? Y de la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética, pero recurrimos a estas actividades porque son algunas actividades que llevan PowerPoint y llevan otra serie de fichas que ya están diseñadas, que ya están rodadas y se las podemos enviar previamente a los colegios para que ellos consulten qué actividades quieren hacer, ¿vale? Les enviamos 4 fichas. Aquí simplemente he puesto el ejemplo de la de infantil, pero enviamos una para infantil, otra para primero y segundo de primaria, porque dividimos por ciclos, otra para tercero y cuarto y la otra para quinto y sexto. En algunas ocasiones los contenidos son similares, no similares, sino que el tema es similar, a lo mejor la merienda o el almuerzo o el desayuno, pero obviamente cada uno de los contenidos se adaptan al nivel educativo con el que estamos trabajando. Bien, aquí lo que se pone pues es un pequeño resumen, ¿no? Se les pone el objetivo, a quién va dirigido y las actividades que hay, de forma que en la ficha que tenemos aquí en la derecha, los centros rellenan con la documentación que ellos quieren y ellos piden las actividades que quieran. Pueden pedir para un curso, pueden pedir para todo el ciclo, pueden pedir y además dentro de las actividades pueden pedir la que ellos consideran que tienen que trabajar más o las que más les interesa. En algunas ocasiones los colegios me piden ver las actividades antes para complementar con lo que ellos están dando en clase en algunas asignaturas, de forma que nosotros recibimos toda esa información, que es mucha información, porque al fin y al cabo detrás de las cosas hay personas y detrás de las personas, pues básicamente hasta el momento he estado yo en esta asignatura, aunque espero que se incorpore Alba en breve a la asignatura, pero lo cierto es que la persona que recibe las 200 solicitudes y tiene que coordinarse con los centros, pues nada, pues en este caso he sido yo, recibo todas las solicitudes, les digo a los centros lo que se necesita ordenador, se necesita, si los alumnos a lo mejor necesitan algún material también se les pide, ¿de acuerdo? Y todo lo hacemos a través de estas fichas.
Aquí tenemos una tabla resumen de las actividades realizadas. Como os comentaba, son actividades que están divididas por ciclo de infantil, de primaria inicial, de primaria medio y de primaria superior. Algo que incluimos hace poco y que nos los pidieron los propios maestros, las propias maestras de los colegios, fue actividades para infantil basadas en cuentacuentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños de 3 años, 3, 4 y 5 años, ¿no? Claro, el que no, cuando pensamos un poco, a veces en la universidad se nos olvida que los niños de 3 años no saben leer, no saben escribir, no los vas a tener sentados viendo un PowerPoint, de forma que lo que hacemos es ofertarlo a través de cuentacuentos, ¿no? Y aquí tenemos la secuencia de aquellos cuentacuentos que han venido funcionando, de forma que los alumnos, cuando realizan estas actividades educativas, pues lo que hacen es hacerlo a través de la lectura, ¿no? De estas lecturas para trabajar los conceptos en alimentación. Bien, estas actividades conllevan, por un lado, pues como os he comentado, lo que es la presentación más estándar de PowerPoint, luego también lleva fichas que los alumnos tienen que pues a veces tienen que rellenar, tienen que pintar, etcétera. Y en ocasiones también, si el alumnado está muy implicado y da tiempo a que lo revisen previamente y a que hagan modificaciones o cambios, me lo consultan, yo lo reviso, incluso los alumnos pueden llevar a cabo algunas modificaciones de estas actividades por su cuenta, ¿vale? Bien, ¿cuántas actividades hemos hecho durante todos estos años? Como veis, aquí lo he puesto por curso académico. Nosotros empezamos con este practicum en el curso 2013-2014 y empezamos únicamente, el primer año solo trabajamos con el Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante. Y llevamos a cabo 90 intervenciones, 90 charlas, digamos, porque cada curso se contabiliza como una charla. Tenemos una relación muy estrecha con el Ayuntamiento de Alicante y todos los años os las ofertamos a todos los colegios, como os digo, públicos, privados y concertados del municipio. Con el paso de los años se han ido incorporando otros ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, que también ofertamos las actividades, y veis que el número que van solicitando es variable, ¿no? Aquí en la columna, aquí podemos ver en la columna superior cómo son las actividades que pide cada una de estas instituciones y por año, ¿no? Porque algunos años piden más actividades, otros años piden menos, dependiendo cuándo las ofertemos. Porque estas actividades hay que decir que como forman parte del plan de estudio de los alumnos de nutrición, se ofertan en mayo. ¿Cuál es el problema en mayo? Que los colegios o las ofertas con suficiente antelación hoy ya se tienen planificado otro tipo de actividades. En mayo estamos a final de curso. Hay fines de curso, hay excursiones, había, ¿no? Bueno, ahora por la situación sanitaria no, pero había, pues os digo, el viaje de fin de curso, de forma que tenemos que cuadrar un poco las actividades. Pero vemos cómo todos los años sí que hemos conseguido ofertar y además el número ha ido en aumento, ¿no? Si vemos, bueno, aquí algunos años, si veréis, por ejemplo, el Ayuntamiento de Benidorm, algún año aparece, otro año, un año ofertamos, el año pasado también. Lo que ha ocurrido es que en ocasiones, dependiendo del interés de los alumnos y de dónde vengan, de dónde vivan, se trabaja con un ayuntamiento o no. Aquí donde pone otros centros pueden ser o bien, como os digo, alguna asociación o en el caso de APSA o otros ayuntamientos, pues el alumno o la alumna que ha dicho yo vivo en tal sitio, nos hemos puesto en contacto con la concejalía correspondiente y hemos ofertado las actividades, ¿vale? En total, desde que empezamos a realizar estas actividades, hemos llevado a cabo un total de, son 1.007, es que se me borra la parte inferior, pero hemos llevado a cabo un total de, esto hasta el curso 2018-2019, 1.007 actividades educativas. Sumando las del curso 2019-2020, que todavía no me dio tiempo a contabilizar e incorporar, estábamos hablando de unas 150-160 actividades más, por lo que estaríamos hablando de 1.150, 1.200 charlas educativas que se han dado desde que empezamos. Bien. Aquí tenemos el número de estudiantes universitarios que han realizado estas actividades. Claro, como os digo, la gente, ¿no? La gente que está impartiendo estas charlas son estudiantes del grado en Nutrición Humana y Dietética. Tenemos la gran suerte de contar prácticamente con ya profesionales y vemos cómo son los estudiantes matriculados en la asignatura.
El primer año empezamos con menos, 61, 60, pero vemos cómo cada vez hay más alumnos matriculados. Eso significa que menos alumnado deja el grado en los primeros años y llega hasta el final, ¿no? Hasta el último curso. Se han incorporado en total y han impartido estas charlas un total de 487 alumnos de grado, y teniendo en cuenta que más o menos estábamos hablando de 1.007 actividades y una media de 20 alumnos de infantil o primaria por curso académico, estamos hablando que se han beneficiado de estas actividades un total de 20.140 escolares aproximadamente de toda la provincia. ¿Vale? Puede ser que algunos, cuando nosotros contabilizamos la actividad, sea la misma persona que lo ha recibido en tercero, en cuarto, en quinto, porque hay colegios muy implicados que lo solicitan año tras año. Y si tenemos en cuenta por las actividades que he comentado el año pasado, pues este potencial número de estudiantes de educación infantil y primaria que se han beneficiado aumentaría. Bien. Una de nuestras preocupaciones también era valorar o hacer algún tipo de encuesta de cómo valoraban nuestros estudiantes estas actividades. Por un lado, hicimos una especie de encuesta más subjetiva, más de preguntas abiertas a los maestros, a las maestras de los colegios para preguntar a ver qué les parecían estas actividades. Entre ellas surgieron, debido a esas respuestas, surgió el tema de los cuentacuentos, ¿no? Que nos comentaban que adaptáramos algunas actividades, ellos nos sugerían. De forma que siempre estamos continuamente, es un proceso dinámico en el que ellos se van incorporando, pueden hacer sugerencias, etc. Hicimos ese tipo de encuesta, ¿no? O de correo más abierto, de preguntas más abiertas al profesorado, y también realizamos una encuesta a los estudiantes del grado de nutrición para ver un poco qué les parecían estas actividades. ¿Por qué? Porque, claro, se las dábamos hechas, ¿no? Y luego, aparte, ellos, complementario a impartir estas charlas, ellos tienen que diseñar una actividad educativa para que su formación sea, pues al fin y al cabo, que tengan un aprendizaje global. Les preguntábamos, valora de 0 al 10 tu aprendizaje en la asignatura, ¿no? Donde 0 no he aprendido nada, siempre hay alguna persona que no está contenta con las actividades, y 10 se corresponde con he aprendido mucho, y vemos cómo los resultados pues podrían ser, ¿no? Se pueden catalogar como positivos. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es que los propios alumnos diseñen sus actividades y los propios alumnos lleven a cabo sus actividades con la supervisión del profesorado. ¿Qué ha ocurrido? Que esto por el momento no es posible por la distribución académica del grado de nutrición. Esto para el año que viene sí que vamos a intentar modificarlo para que sean capaces de llevar a cabo sus actividades y, por tanto, mejorar estos valores de he aprendido menos, ¿no? O he aprendido más. Cuando les preguntábamos que valoraran la utilidad de la asignatura en su futuro como profesionales dietistas nutricionistas, aquí vemos cómo es, ¿no? Desde 0 no es nada útil o no me va a servir para nada, a 10 como me va a ser muy útil, vemos cómo los resultados son mucho más positivos, ¿eh? Entre las funciones del dietista nutricionista, la educación para la salud, las actividades educativas, es algo que tienen que tener en cuenta, que no solo pueden trabajar en determinados ambientes o en determinados aspectos, como en muchas ocasiones ocurre en el ámbito hospitalario, en el ámbito sanitario, sino que en el ámbito educativo también hay cabida y también se puede colaborar y se pueden llevar a cabo este tipo de actividades. Bien. ¿Quién está implicado en estas actividades, ¿no? Nosotros, como he comentado, trabajamos a través de los ayuntamientos. ¿Por qué trabajamos a través de los ayuntamientos? Porque es una forma hemos encontrado que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos instituciones que van a tener continuidad, los ayuntamientos y la universidad. Es una forma de compartir los recursos que tenemos, tanto recursos materiales o recursos personales, de forma que una de las ventajas es que va a tener continuidad, ¿de acuerdo? Nosotros entramos en contacto con las concejalías correspondientes, nos ponemos en contacto, hablamos, tenemos reuniones con el concejal, en ocasiones, con el concejal o la concejala que lleve educación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de actividades educativas, pero también no solo nos limitamos a educación, sino que, por ejemplo, en San Joan de Alacant trabajamos con la Concejalía de Bienestar Social. Es a través de esta concejalía donde se incorporan y donde se ofertan estas actividades. Es decir, no nos limitamos únicamente al ámbito sanitario, no las ofertamos solo a través del ámbito de la Concejalía de Sanidad, y precisamente en Alicante las ofertamos a través del Centro Educativo de Recursos de Consumo, que está haciendo una grandísima labor en Alicante, pero lo ofertamos a través de la Concejalía de Consumo. Ellos tratan
diferentes aspectos, entre ellos de alimentación, también de otras cosas, pero llegamos a la población a través de ¿no? Esta es la estrategia que utilizamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Algunas ocasiones, ¿no? Tenemos algunos dentro de las actividades que, claro, nos planteamos, podríamos realizar más actividades. ¿Por qué? Porque son de forma puntual. Realizamos muchas actividades durante un mes de forma muy puntual, ¿de acuerdo? ¿Qué sería necesario? Mantener las actividades en el tiempo y realizar recordatorios. Pero claro, para eso hay que realizar o diseñar un programa más amplio, que contemple todo el curso escolar, tanto el curso escolar como a lo mejor incorporar diferentes asignaturas de la universidad y realizar recordatorios. Las actividades educativas puntuales no son del todo efectivas, sino que se ha visto diferentes estudios que es necesario realizar recordatorios. Y también otra de las cuestiones que se deben realizar es incluir programas de educación alimentaria en el currículum escolar. ¿Por qué? Porque así obviamente tendríamos la continuidad asegurada, dirigidas a alumnos y también dirigidas a padres. El tema de los padres es un tema que siempre nos cuesta mucho de incorporar. Nosotros en otras asignaturas también ofertamos a veces talleres para padres, pero nos cuesta mucho. Por eso decidimos realizarla a través de los colegios, porque es población cautiva, ¿no? Todos entendemos lo que es este concepto, es población pues, que está allí y es una forma de poder llevar estas actividades, de forma que lo mejor sería incorporarla al currículum escolar y yo creo que es un poco va en la línea de lo que se está viendo en este seminario. Este tipo de actividades como puntos muy positivos es que son una vía útil y factible para realizar programas de educación alimentaria en los centros escolares y pensad que si esta misma estrategia a través de los ayuntamientos se puede hacer en otro tipo de instituciones, no solo en los centros escolares, se puede trabajar también con otro tipo de poblaciones, ¿no? Población mayor o población que pertenece a, no sé, a otra concejalía, etcétera, población de riesgo. Tiene una continuidad, ¿no? En principio, tanto la universidad como los ayuntamientos, si existe esa colaboración, va a tener continuidad. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los ayuntamientos. Existe un beneficio mutuo, pero beneficio, pero más que beneficio mutuo es beneficio, en este caso población escolar, que se beneficia de las actividades y además el coste económico, que es lo que a veces nos frena, pues en este caso se reduce o se minimiza. Y las actividades han sido positivamente muy bien valoradas por los estudiantes universitarios. Ya comento que aquellas cuestiones que detectamos que se podrían mejorar, pues lo estamos haciendo año tras año. Limitaciones, la evaluación, ¿no? Para realizar una correcta evaluación y realizar los cambios que fueran necesarios, deberíamos realizar una evaluación pre y post intervención. Lo que ocurre es que debido a cómo empezó, no hemos podido hacerlo hasta el momento, ¿no? Pero es una de las cuestiones que nos gustaría llevar a cabo. La otra es la de involucrar a los padres. Es un problema para nosotros, puesto que realizamos las actividades en horario lectivo, los padres no pueden acudir. ¿Qué ocurre? Las sacas del horario lectivo, las ofertas por la tarde y es difícil movilizar a los padres. Yo no sé cómo podemos colaborar para que los padres, que son los que al final se hacen cargo de la alimentación de esos niños en sus casas, porque el niño te puede llegar y decir yo quiero comer una fruta, pero si no hay en casa, por ejemplo, si no se ha comprado, si no ha dado tiempo, pues no lo va a tener. Y he incorporado esta limitación, continuidad en situaciones excepcionales, como la que nos encontramos ahora en la emergencia sanitaria, porque claro, ¿qué nos hemos encontrado este año? Pues que los colegios están muy saturados, que los colegios ahora no hemos podido enviarles las actividades, porque claro, no saben lo que va a ocurrir mañana, no podemos hacer planificación para mayo. La idea, ¿cuál es? La idea de este año para poder ofertarlas, pues es pues que los alumnos las podamos grabar o las podamos ofertar de forma online, ¿de acuerdo? Pero claro, este año pues ha sido todo difícil. Como comentaba Pep, estas actividades se incorporan dentro de un programa mayor. En Alicante en concreto colaboramos y venimos colaborando en una relación muy fluida, muy estrecha con el Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante. Ellos tienen un programa que se llama Actividades Formativas en Hábitos de Vida Saludable para Centros Escolares Lápiz y Cuchara y nosotros participamos con estas charlas. Realizan muchas más actividades, hace poco estuve de jurado en un concurso, era de cocina, vídeos educativos en alimentación, también tenían actividades sobre elaboración de canciones, o sea, es un programa también muy amplio, visitas al mercado, etcétera.
y este programa recibió el premio en el año 2018 de la estrategia NAOS. Nosotros, por nuestra parte, seguimos, ¿no?, lo que es esta estrategia, no únicamente colaborando con el Ayuntamiento de Alicante, sino esta estrategia comunitaria que queremos continuar y que vamos a llevar a cabo. La presentamos este año también, este año pasado, a los premios de la estrategia NAOS. Hubieron 87 solicitudes, quedaron 44 finalistas, quedamos como finalistas, pero finalmente pues no recibimos el premio, pero bueno, nosotros estamos muy contentas de poder llevar a cabo estas actividades. Pensamos que son útiles para la población, en este caso la población infantil y también para nuestros estudiantes, y continuaremos ofertándolas año tras año para al fin y al cabo conseguir el objetivo, que es el de mejorar, ¿no?, la salud y la salud nutricional de los escolares. Bien, por mi parte, si se ha oído todo correctamente, no habría nada más. Se oye? Sí, s'ha escoltat tot perfectament, Eva, sense cap problema. Moltes gràcies. Anem a donar-li, per tant, la paraula a Alba i després obrim un debat, perquè crec que es posarà damunt la taula coses força interessants que caldrà tenir en compte i, sobretot, pues, la sort, no?, de poder comptar amb un capital humà com el que representen els dietistes nutricionistes, en una bona formació, també en unes habilitats ja contrastades en matèria d'educació en alimentació i nutrició i que poden ser actors fonamentals en aquest projecte que tenim entre mans. Alba, quan vulguis. Alba, ja tens accés a poder compartir la pantalla, val? Sí, y te escoltem. Recuerda lo del micrófono. ¿A mejor ahora? Sí, ¿vale? Y respondo. Vale. Pues nada, muchas gracias también por la invitación y por la presentación. Y bueno, yo un poquito lo que voy a contar está ligado a lo que acaba de contar Eva. Es una iniciativa que he llevado a cabo durante los últimos años en el Ayuntamiento de Aspe, que es de donde yo soy. Y nada, un poquito compartirla, porque surgió de mi trabajo final de grado y eso es un poquito lo que voy a compartir hoy. Vale, ¿por qué es importante hacer educación alimentaria y nutricional en colegios o en niños? Primero, como todos sabemos y como se ha comentado muchísimo, el exceso de peso es un problema cada vez más frecuente en este tipo de población. Y en España, más de la mitad de la población infantil está por encima de su peso ideal. Y además, durante décadas, esto tiene una tendencia ascendente, es decir, va subiendo, no va para atrás. Y como ha dicho Eva, la infancia es donde se establecen la mayoría de los hábitos y conductas, por lo cual la escuela, los colegios, juegan un papel básico para la adquisición y modificación de hábitos alimentarios. Y además es necesario que se complemente desde casa con las familias para que se mantengan. Pero los colegios es principal para que los niños empiecen a hacerlo. Vale, el trabajo final de grado que he comentado es cómo empezó todo esto, ¿vale? Mi trabajo final de grado fue a mi tutora, esto en el año 2014, se hizo una intervención educativa en un colegio de Aspe y nada, fue durante 2 trimestres, se hicieron 5 talleres y un último para evaluar. Y la verdad es que el colegio acabó súper contento. En este artículo están cómo se hizo, las actividades que incluyeron y los resultados. ¿Qué pasó al año siguiente? Que este centro quería repetir la actividad. Pero ya no solamente este centro, sino otros centros que habían escuchado que se había desarrollado una actividad de educación alimentaria, querían hacerlo. En este momento fue cuando yo pensé que quizá sería interesante contactar con el ayuntamiento para promover o que se promocione la actividad. Pues la concejalía interesada fue la de Medio Ambiente y a partir de ese curso escolar se empezó a hacer la intervención educativa ofertada a todos los centros escolares del pueblo. Ligado a la concejalía de Medio Ambiente, pues siempre las charlas están relacionadas con el tipo de alimentación que sea alimentación sostenible y saludable. ¿Qué quiere decir esto? Una alimentación que tenga un impacto ambiental reducido, que proporcione seguridad alimentaria y nutricional y que garantice o contribuya a que las generaciones actuales y futuras tengan una vida saludable.
En estas intervenciones, en estas las charlas que se dan consejos y estrategias para que tanto desde las escuelas, pues ideas como recoger el almuerzo durante todos los días para ver si cambian o no cambian, o desde la familia, aunque no se dirija a las familias, siempre se puntualiza mucho en poner esto que hemos hecho, o la ficha, o lo que hemos aprendido hoy, contárselo a los padres, ponerlo en la nevera para que lo vean. Entonces, de forma indirecta se intenta involucrar tanto a las escuelas y a la familia todo lo que se puede. Y de esta manera la intención es promover un cambio de hábitos para reducir las cifras de sobrepeso y obesidad en la población infantil. Los objetivos del programa o de la intervención que se hace es, primero, promover un cambio de hábitos alimentarios en el alumnado de primaria, fomentar una alimentación saludable y sostenible en el alumnado de primaria y promover el consumo de frutas y verduras en el alumnado de infantil y primaria. Aquí incluimos infantil porque solamente hay un taller dirigido a infantil, que esto es lo que voy a contar ahora. Eso se hizo como novedad el año pasado. Y como el taller de frutas y verduras, por eso solamente en este objetivo está incluido infantil. Vale, aquí están recogidas todas las actividades que se han hecho curso por curso. En el 2016-2017 se empezó con una actividad y como la concejalía quería que se hablaran de alimentos ecológicos, todo ligado al medio ambiente también, le dimos una vuelta para hablar de alimentación sostenible. ¿Por qué? Porque aunque los alimentos ecológicos tenían un huerto ellos, por eso querían hablar de alimentos ecológicos, que los niños supieran cuando fueran a visitar el huerto, qué eran, por qué y tal. ¿Qué pasa con este tipo de alimentos? Que no es accesible para todos los niños y niñas. Hay familias que no se los pueden permitir. Entonces, se contaba qué era, pero finalmente se puntualizaba en una alimentación sostenible, que luego veremos la descripción de la actividad un poquito. Esta actividad está enfocada a niños de primaria. Tras cada actividad que se hacía, se pasa una evaluación al profesorado en el que ellos valoran cómo han visto la actividad, si la consideran interesante, si ha estado bien, si los niños han aprendido, un poco evaluar en general y además se ponen propuestas de mejora. En estas, básicamente todos los años lo que ponen es que se necesitan más actividades y un poquito dan ideas de lo que creen que puede faltar. Actividades que pueden hacerse al año siguiente o que se pueden complementar. En este caso, en la ficha de evaluación y cuando pregunté yo después de, pues para el año que viene, ¿qué queréis? ¿Qué os interesa? ¿Qué necesidades creéis que tienen los niños? Y dijeron que el conocer el tema del azúcar, porque consumían mucha bollería y muchos alimentos ultraprocesados, pues necesitaban hacerlo o verlo de alguna manera para que ellos fueran conscientes. Por eso, el siguiente taller que se planteó en el siguiente curso fue del azúcar. Al año siguiente se incluyó en 2 talleres porque se volvió a solicitar otra vez de nuevo que necesitaban más charlas, que una continuidad mayor y para que se mantuviera, pues era necesario ampliar la cantidad. Y finalmente el último año, que fue el año pasado, todos sabemos que estamos en una situación complicada, por lo tanto, de momento no se pueden llevar actividades a cabo en los centros. Pero bueno, en el último año se incluyeron 4 actividades porque muchos centros querían volver a recordar actividades o realizarlas con cursos nuevos. Entonces se incluyeron las que ya se habían hecho años anteriores y una nueva que fue el plato saludable. Vale, ¿en qué consistía cada actividad? Aquí he puesto un poquito la tabla, cuánto duraba, 45 minutos, 1 hora, ¿por qué? Porque las clases, dependiendo del horario, duran 45 minutos o 1 hora. Entonces, para los profesores lo ideal es que se adapte la actividad a el tiempo de clase, porque así no pierden. Entonces, dependiendo de eso, se adaptaba 45 o 1 hora. La primera actividad que se planteó en el primer año fue lo que he comentado, alimentos ecológicos. Se comparaba alimentos ecológicos con alimentación convencional, ganadería ecológica con una ganadería convencional. Aquí los niños alucinaban, la verdad es que les impactó mucho. Y luego cultivos ecológicos versus convencional. Y finalmente se puntualizaba qué era una alimentación saludable y sostenible y cómo la podían hacer ellos desde su casa. Es decir, frecuentar el mercado, hacer una compra local en las tiendas del pueblo. Por ejemplo, con el mercado muchos niños no sabían ni dónde estaba el mercado del pueblo, ni habían ido nunca. O sea, hasta dónde estamos llegando. Entonces, un poquito puntualizar ahí. Y igual, comprar frutas y verduras de temporada, unas estrategias para que pudieran hacerlo desde casa.
Y todo esto se interiorizó como un juego, porque contarles lo que ha dicho Eva, contar a unos niños, soltarles un rollo y que te escuchen, como mucho consigues que esto sea 10-15 minutos. El resto o lo haces con un juego, que ellos se vean implicados o nada. Vale, el segundo año fue la actividad del azúcar, igual se contextualizó el tema del azúcar, cuánto se podía comer como mucho al día y por qué no era saludable comer más de esa cantidad. Una vez que sabían esto, se hizo un juego para visualizar la composición de cada tipo de alimento de consumo habitual, pues ya sean galletas, zumos envasados, bollería, cosas que solían llevar los niños al almuerzo, se vio cuánto azúcar tenía. Igual, aquí todos decían que nunca más iban a comer donuts y la verdad es que impactó esta actividad e incluso a los años siguientes recordaban la actividad y lo que se había hecho y que habían reducido mucho el consumo. Todo dicho por ellos, no me di nada yo. Vale, año siguiente, 2 actividades, mi almuerzo saludable y frutas y verduras de temporada. Igual, el almuerzo al final, como ya sabíamos el azúcar, lo que querían era conocer qué podían llevar que fuera saludable. Entonces, ¿qué se hizo? Pues decir qué tipos de alimentos puede tener un almuerzo y se elaboraban 5 ejemplos de almuerzos en diferentes grupos. Los niños lo elaboraban ellos con unas cartulinas que tenían, luego veremos fotos, y ellos mismos, con los alimentos que eran saludables, se hacían sus almuerzos. Y nada, súper contentos, iban con su papelito, lo ponían en la nevera y toda la semana tenían el almuerzo estructurado para poder hacerlo. Y luego, nada, frutas y verduras de temporada, siguiente actividad, igual, un juego conocían la temporalidad de las frutas. Así que es verdad que en este juego se puntualizaba la temporada que era. Por ejemplo, si estábamos en invierno, dábamos más importancia a las verduras de invierno. ¿Para qué? Para que las pidieran en casa, para que dijeran, pues es que esta fruta es de temporada y la quiero comer. Y nada, la última actividad fue la que se hizo el año pasado nueva, fue el plato saludable, el plato de Harvard. Con esto un poco lo que se intentaba ver es que ellos visualizaran de una forma clara qué tenía que tener un plato y que la mayoría debía estar basado en vegetales. Ellos mismos, mediante un juego otra vez, hacían platos como si fueran cocineros y con cartulinas todo, pero bueno, ojalá se pudiera hacer más gastronómico, por así decirlo, y que pudieran tocar alimentos y hacerlo en cocinas. Y nada, estas son las actividades que se han hecho hasta el momento. Cabe decir también que cada una fue adaptada a cada nivel y edad. Es verdad, como ha comentado Eva, que no se puede dirigir una actividad, aunque trate de lo mismo, no puede ser la misma desde primero hasta sexto. Tiene que ir como ganando dificultad a mayor edad. Vale, estas actividades eran voluntarias, por tanto, los centros participantes se inscribían a las mismas, contactando con la Concejalía de Medio Ambiente los primeros años, y el año pasado contactaban con la Concejalía de Educación, que fue quien organizó o quien gestionó, mejor dicho, todas las actividades propuestas, tanto de alimentación como de educación emocional, como de medio ambiente, de todo. Los resultados. Aquí he resumido un poquito cada año cómo ha ido evolucionando todo. Y como podemos ver, empezamos en el primer curso escolar con una actividad y terminamos el último, a petición y a demanda del profesorado, con 4. Se han aumentado también el número de colegios que han solicitado, el número de actividades solicitadas y el número de escolares que se han beneficiado de las mismas, de forma progresiva, como se puede ver. Desde el primer curso hasta el último que se ha establecido, o sea, que se ha llevado a cabo esta iniciativa, ha aumentado en las 3, colegios, actividades escolares. Y sí que es verdad que quiero destacar que este último año no se pudieron realizar todas las actividades a causa del COVID, como todos sabemos, y fueron solicitadas 66, pero 23 no pudieron ser realizadas. Entonces se quedó un poco colgando todo. Y no sabemos cuándo podremos volver a ir a las aulas a hacer este tipo de talleres. Esperemos que sea pronto. Bueno, aquí he puesto algunas fotos de las actividades que se han hecho, no están todas, pero bueno, está infantil, que básicamente lo que intentaba era que diferenciaran entre fruta y verdura. También es verdad, al principio contando un cuento o viendo un vídeo, dependiendo de la edad de cada niño. El almuerzo saludable, se ven las cartulinas ahí, y el plato saludable, que se ve cómo están formando por grupos de alimentos que tiene que tener el plato. Resultados de la actividad. Al finalizar cada actividad, a mí me gusta preguntar siempre qué es lo que hemos aprendido hoy. 5 minutitos siempre me dejo para pues, hacer una evaluación así directa, a simple vista, de
si realmente han entendido lo que he explicado, lo que se ha comentado o no. Entonces, en todas las clases, todos los niños levantan la mano súper contentos y me cuentan un resumen con las 4 claves que hemos destacado y que hemos comentado un montón de veces durante toda la hora. Y en este sentido, la verdad es que el objetivo se cumple a corto plazo, sí, pero los niños terminan comprendiendo la actividad y diciendo que van a hacerlo todo y que lo van a decir en casa y pues poco a poco pasa. Sí que es verdad que, por ejemplo, el profesorado cuando vuelves al cole te vuelve a decir el zumos envasados casi nadie trae, han reducido un montón esto, los padres vienen a decirme que no quiere que le pongan donuts. Entonces, eso también es un resultado positivo que, aunque no se esté evaluando de forma directa, por así decirlo, es positivo y hay un cambio o hay una iniciativa, una motivación. En cuanto a la evaluación del profesorado, que es lo que he comentado, cada vez que se termina una actividad, ellos rellenan una hoja con varios puntos y la verdad es que siempre ha sido positiva. A destacar, pues que siempre solicitamos actividades y que sean más continuas a lo largo del curso escolar. En cuanto a la involucración de los colegios, muchos de ellos me pidieron que diera tipos de almuerzos y ellos mismos hicieron una plantilla para controlar el almuerzo. Total, que al final del curso esta plantilla se ve cómo ha mejorado mucho y la mayoría de niños deja de consumir alimentos no saludables y suelen llevar frutas, bocadillos y frutos secos que muchos de ellos ni se lo habían planteado y vienen contentísimos con los pistachos y te dicen, mira, señor Alba, lo que llevo pistachos. Y quizá no conocían ningún tipo ningún tipo de frutos secos que muchos no sabían el nombre. Y es una forma de cambiar y que no siempre sea lo mismo. Entonces, por esa parte también es algo positivo. Por tanto, en conclusión con todo un poquito sería, es recomendable, como bien han destacado todos los profesores en la mayoría de evaluaciones, aumentar el número de sesiones e incluir actividades complementarias, además de implicar a las familias. Es muy importante, pero sí que es verdad que es difícil, como he dicho antes también, acceder a ellas por el tipo de horario que tienen, porque habría que poner una charla por la tarde, porque quizás no todos estén interesados, porque, por ejemplo, desde el ayuntamiento te dan tantos talleres, gestiónalos. Entonces, sí que es verdad que en futuras intervenciones se contemplará incluir a las familias. También destacar que este tipo de intervenciones son imprescindibles para que la población pueda desarrollar hábitos alimentarios saludables. Les motiva, les anima a hacerlo y es alguien ajeno a profesores y familias que están cansados de ver para que lo hagan. Y, como he comentado, las actividades mejoran los resultados a corto plazo. El primer mes lo cambian, la primera semana están súper contentos, lo hacen, pero se les va olvidando. Y es necesario mantenerlas en el tiempo y hacer sesiones de recordatorio. Por ejemplo, con lo de las sesiones de recordatorio este año, cuando solicitaron los colegios de queremos recordar, además de hacer los concursos nuevos que no nos han hecho, recordarlas con los que ya tenemos, porque parece que cosas que le impactaron mucho el año que se hizo ya no se acuerdan, que están volviendo a traer otra vez bollería o zumos. Entonces necesitamos que vuelvan a recordar eso que les impactó tanto para dejar de hacerlo. Y cuando fui al cole pensaba, madre mía, se van a acordar de todo, no se van a entretener como la primera vez, no les va a gustar el juego y aunque cambié cosas, no se acordaban muy poquitos y conforme pasaba la actividad se acordaban más. Y al final me dijeron hasta los propios niños, nos ha venido genial recordar esto, los más mayores, claro, porque no nos acordábamos de, por ejemplo, el colacao cuánto tenía o cualquier cacao soluble o cacao tipo Nutella, igual. Entonces, ahí vuelven a motivarse y a querer cambiar de hábito. Entonces, son importantes las sesiones de recordatorio. Como limitaciones similares a las que ha contado Eva, es necesario involucrar a las familias también en esta intervención y evaluar antes y después de la intervención. Esto es difícil porque muchas veces tienes una sesión y el tiempo que destinas a la evaluación, cuánto puede ser, cuánto se te puede alargar, con qué curso se puede hacer. Con los más pequeños es más difícil que con los más mayores, por el tema de que saben leer mejor y tienen más capacidad de contestar más rápido. Pero sí que es verdad que se debería hacer una evaluación antes y después de la intervención para realmente valorar si esto es efectivo o no.
Y como conclusión general de un poquito de todos estos años, resultaría beneficioso que se incluyeran actividades en centros escolares obligatorias, accesibles para todos los alumnos, que estén dentro del currículum educativo escolar, llevadas a cabo por dietas nutricionistas dirigidas tanto a familias como al alumnado y apoyadas por el profesorado, donde se traten buenos temas de hábitos alimentarios y conductas de alimentación saludable para garantizar que el tema del sobrepeso y la obesidad y enfermedades asociadas se reduzcan, además de que las futuras poblaciones tengan una alimentación saludable. Y nada, muchas gracias y cualquier duda. Molt bé, moltes gràcies, Alba, per aquesta també molt interessant intervenció i per compartir amb tots nosaltres aquesta experiència de tots aquests anys i aquesta metodologia, no?, que heu compartit tant Eva com tu. Bé, ara anem a dedicar uns minuts al debat, perquè a més vull que agrair-vos que ja heu ajustat el temps que vos havíem demanat, però mentre la gent s'anima i va llançant les preguntes, jo, escoltant-vos a les dos, i corregiu-me si no és així, observe en primer lloc que hi ha una clara demanda de centres educatius respecte a la necessitat de dur a terme activitats en matèria d'educació, alimentació, nutrició. Això, d'entrada, probablement posa de manifest que no s'estan cobrint aquestes necessitats amb els currícula habituals, no?, amb els continguts curriculars que tenen els centres. En segon lloc, una idea que també crec que és important, que heu destacat, és que és la continuïtat de les activitats educatives. Lògicament, la vostra experiència, probablement la d'Alba ha tingut més continuïtat, la d'Eva està condicionada a les activitats que de manera puntual fan els estudiants que tenen que adquirir unes habilitats i que, sí que reverteixen part d'aquest coneixement als centres educatius, però aquesta manca de continuïtat també ha sortit, no? Hi ha també moltes altres qüestions que voldria comentar amb vosaltres, però hi ha una que ha sortit arrel de la... han sortit diverses coses del que vosaltres heu plantejat que guarda relació amb el que Roser ha dit, Charo ha dit en la seva intervenció, no? És a dir, de nou apareix el tema d'involucrar a la família, que és tan important, que és tan fonamental, però la meva pregunta és, totes aquestes activitats que vosaltres heu portat a terme, tant en els estudiants del grau de nutrició humana i dietètica com la que tu has portat concretament amb l'experiència amb els centres d'AST, aquestes activitats després el professorat les lligava amb algun contingut curricular? És a dir, hi havia alguna... o penseu que seria important i interessant aprofundir en aquesta línia? És a dir, que la intervenció, en aquest cas, del dietista nutricionista introduint una sèrie de continguts i una sèrie de qüestions que responen, en molts casos, a una demanda concreta, després això podria reforçar-se amb altres continguts curriculars? Podria establir-se una sinergia? Que quieras. Bueno, en el caso de las actividades, claro, cuando nosotros ofertamos es que a veces también es verdad que depende del profesorado, pero también contamos con profesorado que cuando pide estas actividades es profesorado que está muy implicado y lo que intenta es casarlo o ligarlo con las actividades, con los temas, con la parte curricular, como tú dices, con los contenidos. Vale. Hay veces que nos dicen, podemos hacer estas actividades en marzo, que es cuando tenemos el tema de alimentación saludable, pero no puede ser en nuestro caso. Pero ellos sí que algunos que quieren, porque estas actividades además refuerzan, porque es algo que viene extra, es algo que viene de fuera, no son los propios profesores, y eso parece que al alumnado este tipo de actividades también les complementa, ¿no? Son muy complementarias también a la parte curricular. Clar, perquè aquesta és allò que la pregunta que jo li feia a Roser, no? Optem per una cosa molt transversal involucrant a tot el món o per una assignatura única, no?, que es dedica de manera monogràfica a això, i en la resposta d'ella està, bueno, però potser hem de buscar
o ella recomanava fer les dues coses, no? I aquesta podria ser una via, no? Que aquesta intervenció estiguera lligada o estiguera reforçada, perquè li pot donar continuïtat amb el que fan des d'altres continguts curriculars. Alba, no sé si vols dir alguna cosa al respecte. Sí, en mi caso pasa como Eva, muchos de ellos te dicen, pues intenta venir en este momento que es cuando vamos a dar el tema de los alimentos. Y además, en muchos centros lo que procuran es mantener, por ejemplo, el almuerzo saludable durante todo el año. Y ahí también hay una implicación que ya no es solamente el tema que se imparte durante esa semana o esas 2 semanas que entra dentro de la asignatura de ciencias naturales, creo que se llama, es la implicación continua tanto del profesorado como de la persona ajena, dietista, nutricionista, que va puntualmente a dar la charla. Al final es una sinergia entre profesores. Tiene que ser un conjunto, no puede ser solo alimentación saludable cuando estamos dando la asignatura o cuando lo damos en ciencias naturales. Tiene que ser alimentación saludable en el almuerzo, tiene que ser alimentación saludable en los comedores, tiene que ser alimentación saludable pues al fin y al cabo como asignatura o como metido en los contenidos, pero obviamente transversal en otros contenidos o en otro tipo de asignaturas. Crec que això és important, no? No sé, Alexandre, si tenim alguna pregunta pel xat, tu que estàs controlant més el tema. De moment ningú s'ha animat a preguntar, però convidem als assistents a que ho facin. Respecto a la demanda, Pep, sí que me gustaría comentar, que no lo he dicho, y es que nosotros nos hemos dado cuenta que las actividades son solicitadas principalmente por aquellos colectivos más vulnerables. Nosotros he dicho que lo ofertamos a colegios privados, son muy pocos colegios privados los que nos han pedido estas actividades. Son casi todos prácticamente colegios públicos, algunos concertados, y en algunos ayuntamientos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Elche, lo que se hace es que se ofertan con una semana de antelación a aquellos centros que el ayuntamiento considera que son más vulnerables o de zonas más desfavorecidas. Porque es cuando se ha visto que es cuando más necesario son este tipo de actividades. Sí, bueno, està bé, no?, que es tingui en compte aquest tema de l'educació també per a intentar corregir desigualtats, no? Però, clar, jo la pregunta que anava a llançar-vos, sé que és una pregunta complicada, no? Però a partir de l'experiència d'aquests anys i precisament per aquest feedback, no?, que heu estat capaços d'establir amb els ajuntaments, amb les regidories, però després al final també amb els docents, no?, els mestres i els mestres que estan ahí en la trinxera educativa. En la vostra opinió, com podríem articular aquest projecte o quina seria l'estratègia més adequada per a que deixarem ja d'una vegada endarrere la demanda, o sigui, l'oferta a demanda, i que realment aquesta qüestió de l'alimentació, la nutrició i per extensió la gastronomia i les habilitats culinàries estiguera present en els centres, no? En els centres d'aquesta manera integral que ha comentat Eva, és a dir, si tu estàs parlant d'alimentació saludable no pot quedar només en l'aula, l'alimentació saludable ha d'estar en el menjador, ha d'estar en la traslació que aquests estudiants faran a les cases i tal, però en la vostra opinió com es podria articular això? Seria la primera pregunta. I la segona pregunta, que jo crec que per a mi és important també, com podríem incorporar aquest capital humà que representen els dietistes nutricionistes en aquests projectes? Perquè, clar, és a dir, abans Sergi Majol comentava i feia la pregunta a Charo, no? És a dir, bueno, tindrien que fer una formació dels docents. Penseu, per exemple, que valdria la pena també preparar algun tipus d'activitat formativa reglada per part dels professionals que sabeu d'aquesta matèria, com sou els dietistes nutricionistes, de cara al professorat que després té que col·laborar, en definitiva, en totes aquestes activitats? Bueno, no sé si he fet moltes preguntes en una, però... Yo, en cuanto a la última pregunta, creo que es esencial que el profesor... Apropa't el micro, Alba, que el perdem per moments, sí. Que en cuanto a la última pregunta, creo que es esencial... Molt bé, ara perfecte. Ahora genial.
creo que es esencial que el profesorado tenga una formación en nutrición porque al final son ellos los que están en contacto a diario con los niños. Entonces, que los dietistas nutricionistas, además del alumno, podamos formar a los profesores para que ellos refuercen. Una cosa es una charla impartida por un dietista nutricionista y otra cosa es la continuidad que tiene el profesorado que está día a día con los niños y que al final es lo que quien va a educar realmente en temas de alimentación. Entonces, es esencial desde mi punto de vista que los profesores tengan un conocimiento adecuado de la alimentación. No ser expertos, pero sí que tener unas nociones básicas que estén formados en ello. Molt bé. Yo, como comentas, cómo calcular el proyecto, lo primero es un presupuesto. Ya llega un momento en que ya por buena voluntad, si no, las cosas se hacen por buena voluntad. Pero ¿cuál es el problema de cuando se hacen por buena voluntad? Que si no hay detrás un proyecto, si no hay detrás un presupuesto, si no hay detrás una institucionalización, puede ser que eso en un momento determinado se caiga. ¿Por qué? Porque desaparecen las personas que lo están llevando a cabo, porque te cambian correspondiente, etcétera. Entonces, lo primero es que dejemos de hacer las cosas voluntariamente y dotémoslo lo que sea necesario de los presupuestos necesarios para llevarlo a cabo. Y por otro lado, obviamente, modificar determinadas, no sé cómo decirlo, marco legislativo, porque tenemos que permitir esa inclusión. Se tiene que modificar o bien el currículum escolar o ampliar el currículum escolar para incluir estas actividades y también permitir que otros profesionales, no sé, como dicen, con educación hemos topado. Yo he podido hacer estas actividades a través de las concejalías de educación por el contacto con los ayuntamientos, porque cuando he intentado hacerlas a través de la Consellería de Educación me he encontrado con un muro. Nosotros no hemos podido hacer actividades educativas en los colegios a través de la Consellería de Educación porque no nos las han autorizado, porque se necesita una serie de proyectos, se necesita una serie de documentación, que es verdad que no controlábamos, pero aún así nos dijeron que como dietistas nutricionistas no podíamos hacer estas actividades en los colegios. ¿Qué ocurre? Que es cierto que los ayuntamientos también pueden ofertar, ¿no? Porque las concejalías de educación en mi pueblo, por ejemplo, ofertan pues que sí de higiene bucal, de alimentación, de primeros auxilios. Entonces, claro, hay que modificar también o hay que ver cuál es el marco legislativo que permite esta incorporación. En cuanto a lo de cómo incorporar a los dietistas nutricionistas, lo que comenta Alba, al fin y al cabo nosotros no estamos hablando de que haya un dietista nutricionista en cada colegio, pero sí que haya un formador de formadores. Son los maestros los que están con los niños todos los días. Yo los admiro muchísimo, porque me pienso todos los días con 20 chiquillos, pues los admiro una barbaridad. ¿Por qué? Porque son ellos los que saben. Nosotros sabemos de nutrición, de educación nutricional, pero los que saben trabajar con los niños, los que pueden hacer modificaciones, adaptarlo y darle esa continuidad, pues obviamente son ellos, ¿no? Se puede, ya digo, taller de formadores, proporcionarles materiales para docentes, para el alumnado y que luego ellos lo dinamicen. No, està clar, no? Jo crec que tu has posat damunt la taula un terme que és clau, no? La institucionalització, és dir, hem de deixar endarrere, no sé si hem perdut a Eva, està Eva, no? No, estoy aquí, sí, que me he callado. Que sí que hem de deixar endarrere l'etapa de la voluntarietat i les coses pues, tenen que estar ja, entrar en la formalitat, no? En la formalitat. Ja tenim algunes preguntes. Vale, pues vinga, ves llançant-les. Molt bé. Lucía Herrera mos consulta que si per a realitzar aquestes xerrades es necessita el títol de docència, o si no. Nosotros en este caso, como lo hacen los alumnos, incluso nosotros yo les digo a los colegios que son alumnos de nutrición, que todavía no tienen el grado, pero en este caso las competencias de los graduados en nutrición, pues entre ellas está la educación alimentaria y nutricional. Sí, clar, jo m'imagino que la pregunta que fa Lucía, no? Era Lucía Herrera. A veure, és que hem de distingir bé entre el que són els docents que estan en els centres fent la seva activitat i la intervenció, en aquest cas puntual i des de fora, que tindrien que fer els dietistes nutricionistes com podrien fer en altres matèries, estic pensant en educació per a la salut, altres professionals de les ciències de la salut. No? És a dir, evidentment, aquest és un treball en equip, però que, lògicament, i d'ahir per la pregunta que jo he fet i la contestació que ha donat Alba, el fil, o sigui, la continuïtat d'aquesta acció educativa té que pivotar
lògicament, en els docents. No sé si li hem contestat a Lucía. Bé. Sí, comenta que moltes gràcies. Després també tenim a Sergi, que comenta: hola, Alba i Eva. Enhorabona també a Alba i a Eva per l'exposició del vostre treball. I pregunta: partint de l'àmbit universitari del qual formeu part, vegeu possible poder combinar l'oferta d'activitats relacionades amb hàbits saludables i gastronòmics amb un treball d'investigació referit a hàbits saludables i gastronòmics? Sí. O pregunte per ajustar l'oferta acadèmica a les necessitats detectades. Clar. Sí, és molt interessant el que planteja Sergi. No sé, Eva i Alba. Alba, ¿quieres? No, yo entenc que lo que... Voleu que repetisca la pregunta? Es que la leo, pero el ofertar, o sea... No, yo, a ver... Entiendo que la pregunta es que si se puede combinar, una cosa es la intervención que se haga con la investigación. Al final, la investigación es evaluar lo que la intervención es efectiva. Entonces, claro que se puede combinar. Si es imposible combinar l'oferta d'activitats relacionades amb l'àmbit saludables i gastronòmics amb un treball d'investigació referit a hàbits també saludables i gastronòmics. Jo m'imagino que, o si li pots donar a activar el micro a Sergi, potser seria més fàcil explicar-ho, un segon. Sí, jo crec que és més fàcil activar-li el micro a Sergi que interpretar-lo. Investigador, per suposat. Sergi, nosaltres hem publicat totes aquestes activitats. No, però jo crec que ella es refereix a conèixer prèviament quines són les necessitats. Val, Sergi, ara mateix, si parlara... Sergi, endavant, Sergi. Estava escrivint la pregunta i no ha quedat clara perquè m'he repetit i no ha quedat molt clara. No, el que em referia era, aprofitant l'àmbit universitari del qual partiu, si vegeu interessant un treball investigador que fixe un poc les necessitats que es detecten en les activitats que vosaltres esteu fent, val? Sobretot en el canvi d'hàbits gastronòmics o saludables en les famílies o en l'alumnat, de cara a que si es fa un disseny d'una àrea, una assignatura, un treball estructurat, es puga fixar millor l'àmbit d'actuació d'aquestes activitats. No sé si m'he explicat un poc millor. Val? Sí. Si veieu interessant un treball investigador en aquest sentit. Sí. Bueno, jo és que, clar, la recerca o la investigació es pot fer moltes vegades, però un projecte investigador que siga detectar com són aquestes necessitats i com seria la intervenció, tenint en compte tota la part pedagògica, clar que seria molt interessant. De fet, el que passa és que s'hauria de fer en conferències professionals dietistes, nutricionistes, els mestres, els pedagogos, gent d'educació, clar. Sí, la veritat és que seria un projecte interdisciplinar d'aixòs que són necessaris, no? D'allò que anomenem la investigació aplicada i que probablement seria el que ens situaria en una posició idònia per a que no tinguem que estar, com jo intentava traslladar a partir de les vostres intervencions, un poc a demanda, no? És a dir, avançar-nos a aquesta demanda i anar a resoldre directament els problemes detectats prèviament amb aquest tipus d'investigacions, no? Igual que vosaltres dos ho heu assenyalat, heu insistit molt en el tema de l'avaluació, d'avaluar allò que fem, no? Això és fonamental i que moltes vegades no es fa i que suposa que en les ponències que ens presentaran en successives setmanes hi serà també aquest tema, no? Sergi, no sé si hem contestat a lo que... Sí, perfectament. Moltes gràcies. Molt bé. No sé si n'hi ha alguna intervenció més, Alexandre. En el xat no hi ha cap intervenció més. Bé, doncs si no hi ha cap intervenció més i pareix que ja és raonable l'hora, podem anar ja tancant, agraint tant a Charo com a Alba com a Eva, a les tres, les seues intervencions que han estat molt interessants, que crec que han posat ja damunt la taula i ens han posat en el cabasset dels deures
moltes coses, però sobretot crec que l'experiència que han compartit i les reflexions que han compartit les tres en tots nosaltres i que afortunadament estan ahí gravades i les persones que han tingut alguna dificultat per a connectar-se podran seguir, com també el debat i les preguntes tan interessants que s'han plantejat per part a través del xat o ara a través del que comentava Sergi, pues crec que és un bon inici d'aquest cicle de seminaris. Agrair també a tots els que m'ho han seguit i emplaçar-vos al proper seminari, que serà el dimecres 4 de novembre i on tindrem el professor Antonio Mateos Jiménez del Departament precisament de Pedagogia de la Universitat de Castella-La Manxa i que ha estat responsable, director d'un seminari permanent de gastronomia, educació i salut que durant molts anys precisament s'ha dut a terme per a els professionals de la docència, per als futurs professors i professores de primària, de secundària, etc. I crec que serà molt interessant escoltar-lo i poder conèixer la seva experiència en un títol ben suggerent com el que ens heu presentat, que és Comer bien en la escuela, la gastronomía y su papel en la mejora de la nutrición. És a dir, hem vist aquí, hem posat un poc el focus a través de l'última intervenció en l'alimentació i ara la setmana que ve donarem un pas més i entrarem en la gastronomia. Gràcies a totes i a tots i si vos sembla bé donem per finalitzada aquesta primera sessió del cicle de seminaris. Moltes gràcies.